entendido que tal cual no realizan y no llevan como un tarjeteros de planificación familiar, ¿es correcto? Es correcto, licenciada. También otra de lo que menciona, detecciones, eso no lo hace el área de medicina, lo hace el área de trabajo social. Trabajo social realiza detecciones, pero ¿qué tipo de detecciones? De factores de riesgo como diabetes, hipertensión, obesidad y dislipidemia. En particularidad, en particular, ustedes en la unidad trabajo social es quien realiza estas detecciones. No, ya lo pasaron a la sala. Se hace con trabajo de campo con una nutrióloga, una enfermera y trabajo social es quien captura esa información. O sea, entiendo. Medicina no. Pero ¿quién es el profesional que realiza la actividad? O sea, no quién registra, quién realiza la actividad. Nutrición y enfermería. Okay. Serán estos perfiles quienes capturen en esta plataforma, ya que si yo coloco el perfil de la trabajadora social o me pongo como trabajadora social, no va a tener acceso, o sea, a ningún PACE porque está limitado al profesional que puede en la práctica, según las guías de práctica clínica, realizar estas actividades. Ok, entonces la haría enfermería y nutrición. Así es correcto. Entendemos que es muy diferente, Lee, porque nuestro protocolo viene totalmente diferente a lo que se hace en primer nivel. Aquí en nuestro protocolo viene así como le mencionaba, pero entiendo lo que usted me dice y se va a aplicar. Sí, bueno, entendemos que cada unidad y cada tipo de unidad, llamándolo así, tiene sus particularidades. En el caso de la captura nominal, sí, sí es esta forma en la que se trabaja, que, bueno, el prestador que realiza la actividad deberá ser quien lo registre, si es la enfermera quien realiza la detección o el nutriólogo dentro de la atención que le está otorgando al paciente realiza una detección, serán ellos quienes deban de registrarla. Entonces, por lo tanto, pues el personal de trabajo social ya en este cambio de trabajo, de captura, pues no será él quien tenga que realizar el registro. Una pregunta, licenciada, y en el caso de, por ejemplo, nos lo marcas en APRESE a nosotros, en el caso de que nuestro protocolo nos lo marcas en APRESE, que trabajo social es quien lo captura, cualquier nutrióloga o enfermera pudiera prestarle la clave a trabajo social para que haga esta captura, porque finalmente sería solamente la captura y seguir nuestro protocolo federal. Esa es decisión de la unidad médica. Ok, perfecto. Sí, así es. Ya eso es parte de su organización interna. Muy bien, entonces, bueno, este perfil es un médico que el personal ya verá la CLUES en la que está dado de alta, aparecerán sus datos y lo que tendrán que hacer, bueno, es en la parte superior izquierda donde dice paciente, dar clic para realizar la búsqueda de los pacientes. Desde esta ventanita se puede registrar un nuevo paciente, que sería, bueno, un poco, podría ser la forma en la que el médico al momento de la captura pudiera realizarlo, o bien se puede hacer desde el módulo de bandeja de admisión, que en un momentito más vamos a darle una revisada.
Una pregunta, ¿los rangos de edad de los pacientes que ustedes manejan, hay límites o tienen así como de todas las edades? Yo entendería que serían como a partir de 19, 20 en adelante, pero no sé si me apoyan con esta especificación. Efectivamente son mayores de 20 años. Muy bien. Ok, entonces vamos a hacer el ejercicio. Y el primer paso pues es poner la curva del paciente y iniciamos como con una primera búsqueda. En el caso de que el paciente no esté registrado, pues no nos pondrá, no nos dará resultados en la lista y tendríamos que registrarlo. En este caso ya existe, lo seleccionamos y nos da de forma general los datos que ya previamente están capturados, como nombre, edad, si se considera indígena o el género. En el caso de que haya un expediente o si quieren poner un número de expediente pueden ponerlo. Nada más aquí cabe mencionar que este número de expediente, si el paciente acude a consulta en un primer nivel, en CAICES por ejemplo, y aquí modifican el número de expediente, a la siguiente vez que ustedes lo visualicen verán el número de expediente que haya capturado el CAICES. Entonces, este número de expediente en este momento no está exclusivo por unidad. Entonces, podrían presentarse que en una siguiente visualización apareciera un número diferente al que ustedes hayan capturado. El campo de servicios médicos y medicamentos gratuitos no va de la mano con los datos del paciente en relación a si tiene derecho a audiencia. Por ejemplo, si yo cambio que tiene una derecho a audiencia de ISSSTE, por ejemplo, aquí no tendría que ser uno, más bien este campo de servicios médicos y medicamentos gratuitos depende del prestador que está otorgando la consulta. ¿Qué quiere decir? Si el prestador fue contratado por el programa PU 013, es cuando este campo debe tener un sí. En caso de que el prestador no pertenezca a esta fuente de financiamiento, lo puede dejar sin selección o que no. Entonces, supongamos que el prestador pertenece a este financiamiento, le decimos que sí y damos guardar para seleccionar el paciente. Esa fuente, perdón licenciada, la fuente de financiamiento que me dice, ¿eso cómo lo podemos saber? ¿De dónde somos? Híjole, pues supongo que con su departamento de recursos humanos podrían verificar esa parte del financiamiento. Ok. Muy bien, entonces para todas las plantillas tenemos datos generales o que aparecen en todas, que son la fecha de la consulta, el servicio, tendríamos que seleccionar un servicio. Por ejemplo, ¿me pueden apoyar con el servicio que ustedes manejan? No sé si sea consulta general. Consulta externa. Ok. Entonces, todos los campos que tienen un asterisco rojo son obligatorios. Licenciada, una pregunta. En el caso de esto, peso, talla, que son obligatorios, y en el caso de los laboratorios, cada uno de nosotros atendemos al mismo tiempo, es decir, al mismo paciente se le ve por las 4 áreas. Entonces, ¿esto se subiría para todos? Sí, pueden capturarlo en la bandeja de admisión, a través de la bandeja de admisión.
pudiera ser que el primer prestador, por ejemplo, si primero pasa con el médico y es en esta área donde se toma estos datos de somatometría y signos vitales, puede captarlos en la bandeja de admisión y entonces siempre o cada vez que otro prestador luego seleccione al paciente, ya aparecerán estos datos. Ah, perfecto. Entonces, si pudieran estarlo capturando una sola vez, digamos, cuando acude a su consulta, y pues ya les podría, ya les saldrá la información. También en caso de que ya esté precargada la información y haya una modificación en el peso, por ejemplo, ya se puede modificar. Okay. Pueden irlos actualizando. Entonces, como bien estamos viendo que circunferencia de cintura, presión arterial, frecuencia cardíaca, respiratoria, temperatura, no son obligatorios, pero bueno, ustedes mucho mejor que todos nosotros sabemos que son datos importantes porque pues son datos que dan el estado, ¿no? Como de salud del paciente y al momento de su chequeo, pues son relevantes a tener en cuenta. Entonces, aunque no sean obligatorios, pues es bastante conveniente tenerlos. Y bueno, sabemos que a raíz de la pandemia, pues hay datos que se volvieron de mayor relevancia, como temperatura y saturación de oxígeno. Muy bien, viene el número de tiras que se hayan utilizado. Son excluyentes si el paciente es un paciente en control con diabetes con control, o bien si es una paciente, en el caso de que haya sido una paciente embarazada, ¿no? Sí. En este rubro que nos dice tiras utilizadas en pacientes con diabetes mellitus en control, esto habla de control de seguimiento, ¿verdad? No de control de control de la enfermedad, ¿verdad? Sí, exacto. Y esta también todos la podemos poner, o sí, solamente sería uno. ¿Perdón? ¿Esto todos lo pondríamos el equipo multidisciplinario o solamente uno? Si lo ponen en la parte, esta variable viene también en el módulo de bandeja de admisión y lo pueden plasmar ahí. Entonces aparecería para todos, exacto. Okay. Perdón, o sea que si el área de enfermería lo ve primero y sube todos estos datos, nosotros al momento de abrir el expediente va a salir todo esto. Sí, pero también tendríamos que tener en cuenta que si, por ejemplo, psicología no realiza la toma de glucemia, pues de alguna manera estaríamos registrando siempre que todos hicieron la toma, ¿no?, de la glucemia. Pero sí les aparece estos datos a ver, vamos. Bueno, quiero terminar primero este ejercicio y nos vamos a la bandeja de admisión para ver los datos. ¿Qué les parece? Entonces, bueno, el check de primera vez en el año se refiere al momento en el que el paciente llega a la unidad. Entonces, este check, en el caso de ustedes como UNEM, registraría que es la primera vez del paciente en la UNEM, que es una variable pues que es de interés para el tipo de unidad, ¿no?, al que ustedes pertenecen. Y nos habilita o va de la mano con las variables de dificultad y de sintomático respiratorio de tuberculosis. Solamente estas variables son captadas siempre que se pone el check de primera vez en el año. Si este check no se selecciona,
estas variables no son, se asume que no es la primera vez en el año que acude el paciente y por lo tanto no nos la solicita. Nos tiene el check de si es migrante, si el paciente refiere ser migrante. También es una de las variables que se pide cuando se da de alta el paciente. Entonces, por default aparecerá la respuesta cuando se carguen sus datos. ¿Me pueden apoyar con uno de los diagnósticos que ustedes en consulta externa pongan? Diabetes ¿sí? mellitus. Muy bien, entonces, dependiendo del diagnóstico colocado como el motivo por el motivo que fue la consulta, nos dará el código, un código CIE relacionado con este diagnóstico. Ahí tendrían ustedes que estar como revisando que la sugerencia que es de clave CIE que ponga, pues sea acorde a lo que ustedes quieren reportar o están reportando como diagnóstico. Dependiendo si el diagnóstico es de vigilancia epidemiológica o pertenece a cauces, pues se pondrá el check. Puede haber o puede pasar que un padecimiento no pertenezca a SUIBE y este check se dé. Entonces, ese check se va a referir que pertenece a cauces. Aquí, bueno, por cuestiones que la DGIS consideró, pues los puso como juntos, pero no necesariamente van a pertenecer a ambos o va a ser una enfermedad de vigilancia epidemiológica. Sí vemos aquí el check para que, bueno, si les llegara a ocurrir, lo tengan en cuenta, ¿no? Nos ha pasado en nuestras capacitaciones que nos hacen la observación, pero ese es el motivo. Puede no ser de vigilancia epidemiológica, pero pertenece a cauces. Por lo tanto, una vez que capturamos el diagnóstico, se selecciona o nos da en forma automática el programa al que pertenece esa enfermedad. En este caso es del programa de crónico-degenerativas y ya aparece. Antes de eso, licenciada, en la parte de arriba también aparece nuevamente primera vez, ahí al lado del SUIBE causas, donde está el CIE, antes, ¿sí? Ahí dice primera vez. Estos de los diagnósticos, Ajá. el diagnóstico 2, ok. Si por ejemplo, yo, bueno, el paciente que me imagino que es una situación muy que les pasa siempre, ¿no? Normalmente los pacientes que ustedes revisan, pues no nada más tienen diabetes, tienen otras comorbilidades, que puede ser hipertensión, no sé, de las que yo recuerdo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, si hipertensión, si ponemos comorbilidades, podemos poner si esta comorbilidad es de primera vez, que sea la primera vez por la que se le está atendiendo al paciente, aquí se le puede dar el check, se le puede decir que sí o que no. Si le decimos que no, pues quiere decir que ya se le está tratando también de esta comorbilidad. En caso de que se le ponga que sí, cuando se genere el reporte SUIBE, al ser la primera vez, será incluido en este reporte. A eso se refiere esta primera vez. Es la primera vez en caso de que aplique para los diagnósticos 2 y 3. No sé si contesta a su pregunta. Sí, licenciada, gracias. Muy bien. Entonces, bueno, viene la parte de otros eventos. Ahí viene arriba la receta, licenciada. Dice medicamentos prescritos. No, okay. no era esa, perdón. No era esa parte, perdón. Sí, por ejemplo, este botón de medicamentos prescritos,
pueden utilizarlo como apoyo, no es obligatorio, ni por parte de la DEGIS ni por parte de nosotros. Es un módulo que la DEGIS pone como ayuda, digamos, como a generar la receta, pero no sustituye a la receta que ya se maneja en las unidades. Entonces, posiblemente a futuro pues tenga así como una liga, ¿no? O cierto control, de momento no. Pueden usarlo si les es útil de alguna forma, pero nosotros no lo estamos exigiendo que lo usen, ¿no? Entonces, pueden aquí poner la lista de medicamentos y dosis, las presentaciones, qué tipo de, la vía de administración y la duración de tratamiento de cada uno de los medicamentos que puedan estar prescribiendo. Y se puede imprimir, pero como les comento, no sustituye a lo que ya sea, al sistema de recetas que se maneja en el estado y en las unidades. Entonces, tendrían que de todos modos estar registrando los medicamentos en el programa de la receta. De igual forma, en la parte superior tenemos dos botones que es historia clínica y nota médica. Estas dos igual son herramientas que la DEGIS adiciona como ayuda, digámoslo así, pero no son obligatorias. Entonces, ahora sí que está a consideración de ustedes el uso de esta información. No, el que ustedes capturen información en la historia clínica o como nota médica no genera digamos alguna variable que vaya a ser revisada o supervisada en cubos o en otro lugar. Entonces, estos botoncitos quedan como a consideración de ustedes si los quieren utilizar, si quieren ver de qué información tiene, de qué se trata y todo, pueden usarlo. El uso de estos botones y la información que contiene les es de utilidad al imprimirla y agregarla a los expedientes que tienen, pues está bien, digo, pero pues si no, no exime de la utilización y de realizar sus notas para sus expedientes, ¿no? Para los expedientes que manejan en las unidades para los pacientes. Muy bien, tenemos, bueno, como comentaba, es un paciente varón y de acuerdo al sexo del paciente se habilitan las acciones que se les pueden realizar o otras acciones que se pueden realizar a este paciente. En este caso, en caso de que el paciente tuviera una ITS, pues aquí se podría poner el check. Esta patología mamaria benigna, bueno, sabemos que normalmente es más común en las mujeres, pero los hombres no están exentos en caso de que fuera necesario, ¿no? Si se le otorgaron sobres vida suero oral como promoción, no porque estés padeciendo una enfermedad diarreica aguda, pues estos sobres se plasmarían aquí. Viene el módulo de promoción de la salud y bueno, se tendría que dar check cuando se le realizan los cuestionarios que le corresponderían hacer de acuerdo a su edad o riesgo, ¿no? Si es un paciente de riesgo, pues, y se realizan los cuestionarios, pues se tiene que hacer, o si se le pregunta o él presenta la cartilla, sería poner los check correspondientes. En el apartado de referido y contrarreferido, pues en caso de que ustedes realizaran alguna referencia por algún padecimiento o alguno de los padecimientos, se tendría que seleccionar el motivo de la referencia o bien si es contrarreferido hacia la unidad que lo envió. Tenemos el check de consultante de telemedicina. En caso de que fueran una unidad que tuviera un módulo de atención
de este tipo de telemedicina, pues se tendría, y se realizó una consulta de telemedicina, se tendría que poner aquí. Nosotros no tenemos registro de tener unidades con estos módulos de telemedicina, por lo tanto este check no debe seleccionarse. Nos pone una fecha de una próxima consulta que tampoco es obligatoria a utilizar, es solamente también como un dato pues de utilidad, ¿no? O sea, que fuera como tener la referencia de cuándo le puede tocar su próxima consulta. Sin embargo, no es el uso no es el manejo de la agenda, no sustituye al manejo de su agenda. Y una vez que tenemos todos los datos completos, le damos clic en guardar y nos genera el guardado del registro. Damos clic en el botón aceptar y nos regresa a una plantilla en blanco para pues, realizar una nueva captura. Tengo entendido que ustedes como unidad y por la naturaleza no realizan acciones de planificación familiar, ¿es correcto? Es correcto, licenciada. Muy bien, entonces bueno, para este caso, en el caso de ustedes, pues este módulo o estos módulos los estarían, pues no los estarían utilizando. A menos que por alguna razón realizaran alguna detección, pues tienen la posibilidad de realizar su captura. Pero si no es, no es el común o no es lo que realizan, simplemente no se utilizarían. ¿Alguna duda respecto a la captura del módulo de consulta externa? Para el caso de imprimir la licenciada, para poder ver dónde la guardamos y poder imprimir posterior o ver si se está guardando. Ok, para la impresión. Muy bien. Cuando dan clic aquí en el nombre del personal, del profesional, en la parte superior aparece un botón que dice hoja diaria. En ese botoncito le dan clic y seleccionan una fecha. Las hojas diarias que genera la plataforma son por día, entonces pues tendrían que estar imprimiendo al final del día o por día las hojas. Le dan clic en generar y genera un archivo de Excel que se descarga a su computadora y ahí pueden revisar las consultas que se otorgaron en esa fecha. Ok, muchas gracias. Por ejemplo, a ver, déjenme. Voy a dejar de compartir un momentito esta pantalla para mostrarles la hoja diaria que se genera. Entonces, este es el formato. Como pueden ver, pues es prácticamente el mismo formato de hoja diaria que nos marca la de GIS. Y es la hoja que se genera. La que estarían generando pues con todas las consultas de esta fecha. Y pueden visualizarla, bueno, se ve muy pequeñita, pero así es como esto es lo que tendrían en su computadora. Voy a regresar
a la plataforma. ¿Alguna duda respecto a la impresión de la hoja? No, licenciada, muchas gracias. Muy bien. Licenciada, ¿esto se hace, esta toda actividad se hace en las detecciones, licenciada? Perdón, ¿me puedes repetir? Se vio como muy lejos. Para las detecciones, se mete el módulo de detecciones, se hace la detección y también se imprime la hoja diaria. Sí, por ejemplo, si cambiamos al módulo de detecciones, mientras, por ejemplo, el paciente Ricardo acudió a la unidad, se le hizo su consulta externa y se realizó una detección. El dato del paciente permanece en tanto no se cambie y se puede realizar la captura de la detección, por ejemplo, ¿no? Si pueden ver, se trajo los datos que yo capturé en el módulo anterior. Aquí ya nos pide las tiras de detección y pues tenemos las detecciones que acorde a su género se le pueden realizar, si sintomático respiratorio por tuberculosis, diabetes mellitus, no sé si fue, supongamos que haya sido positivo, con hipertensión arterial, con obesidad, no sé, alguna, si sea en caso de que se haya realizado la detección de alguna adicción. En este módulo están las detecciones de VIH y sífilis. Como tal, no vemos los nombres descriptivos, que estos fueron cambiados a petición de esta situación de derechos humanos y con el fin de evitar transgredir su confidencialidad y evitar discriminación, se cambian por sus códigos CIE, que es B24X para VIH y A539 para sífilis. Entonces, en caso de que se realice alguna de estas detecciones, pues se tendrá que poner el resultado, ¿no? Que son de las pruebas rápidas. Igual de si se realiza la detección de una ITS, etcétera, pues se plasman aquí. Hay detecciones que requieren el resultado de laboratorio, como son las de hepatitis y la de BPH. Entonces, si estas detecciones no se pueden registrar hasta el momento que se tenga el resultado. Sabemos que son resultados que tardan, pero no hay modo de registrarla. O sea, poner el resultado de una detección sin tener en la mano el resultado, pues estaríamos incurriendo en una pues falsedad, ¿no? No sabemos cómo va a salir. Entonces, estas se registran hasta el momento en que se tiene el resultado del laboratorio en la mano, no en el momento en que se realiza la toma de la muestra. Como es un paciente varón, se activa lo de la hiperplasia prostática, ¿no? En hombres de 45 años, o bien dice que en caso de que sea un paciente con algún riesgo, pues se tendría que estar registrando. El sistema nos marca así como sugerencias o alertas, pero pues bien sabemos que se puede realizar a pacientes de menor edad cuando se detecta que tienen un riesgo o hay un antecedente familiar que los hace propensos. Entonces, bueno, aquí sería
plasmar los reactivos que se hayan utilizado, o si se realizó alguna prueba de espirometría y si el paciente presenta cartilla. Una vez que se tienen todos los datos capturados, podemos guardar nuestro registro. Me pueden decir si quedó bueno, clara la parte respectiva a la plantilla de detecciones. Sí, licenciada, solamente en el caso de, por ejemplo, ahorita no hacer un estudio, por ejemplo, como el de tuberculosis, ahí se puede quedar en blanco, ¿verdad? Y de todas maneras se guardaría. Si no le pongo positivo o negativo a esas detecciones que ponen todas, porque pues generalmente esas detecciones no las hacemos aquí. Ah, ok. No, no es necesario que pongan, Okay. O sea, el hecho de que veamos todas las detecciones no quiere decir que a todas les vamos a poner una respuesta. No, se pondrá una respuesta o el resultado de la detección sí y solamente a las que se hayan realizado. Si no se realizó por ejemplo, detección por alcoholismo o de VIH, esas se quedan en blanco, o sea, solamente las que aplican. Muchas gracias. ¿Verdad? Oye, Sari, permíteme tantito. Sí, Cristi. Algo que me llamó la atención ahorita, doctora Zaira, en relación a las detecciones precisamente que se les va a otorgar o que le marca el lineamiento que trabajo social es la que tiene que capturar lo que son las detecciones. Sí, Cristi, las detecciones que en estas, por ejemplo, que son de tuberculosis, de VIH, efectivamente son detecciones que haría el médico, pero en el caso de nosotros, de nuestro protocolo, lo que nos marca Senapese son detecciones de diabetes, que es de glucosa, de hipertensión, de obesidad y de dislipidemia. Esas son las otras detecciones, a lo mejor no estamos en el mismo tema porque a nosotros le llamamos detecciones aquí en UNEM, solamente a estas detecciones que especifico. Estas que están aquí en esta plataforma, efectivamente las tendría que hacer el médico. O entonces estamos hablando de dos cosas diferentes. ¿Perdón? ¿Estamos hablando de dos cosas diferentes? Así es. Sí, estas son otras detecciones que sí, estas no tendría que estar involucrado ningún otro personal más que el personal médico. Ok, es que me llamó la atención porque mencionaba que si se les iba a dar la clave de acceso, ya sea del personaje de nutrición bueno, o enfermería. Ajá, exactamente. Entonces, por eso me llamó la atención en relación a eso, porque sí es muy importante que tengamos o tomemos en cuenta de que nuestras claves de acceso para esta plataforma, pues sí debe de ser como que muy restringida, ¿no? Porque es algo que a final de cuentas cada personaje va a estar registrando y se va a quedar como plasmado en relación a cada persona, ¿no? Como tal. Sí, nosotros hablamos con respecto a estas detecciones de crónicos para que se siga haciendo el modelo que nosotros hacemos. Ok. Entonces no tiene nada que ver que trabajo social va a entrar y va a capturar en relación a esta plataforma. Sí tiene que ver en relación a los factores de riesgo de diabetes, hipertensión, obesidad. Entonces ahí ya no entendí. Se hacen en conjunto, Cristi, para que se siga el proceso que nosotros, lo que yo platicaba con la licenciada, para que se siga el proceso que nosotros hacemos aquí dentro de UNAM, seguramente si se hace una detección de diabetes,
lo tendría que estar capturando trabajo social, y finalmente hay una enfermera de trabajo de campo que yo creo que estaría ahí presente para esta misma captura en la plataforma. Bueno, solo... ¿no? Porque perdón, sí, no me queda claro esta parte. Perdón, Cristi, sí, yo creo que es un tema que tendrán que ver de manera ya muy particular en la jurisdicción, y yo, o sea, nada más aportar que, insisto, o sea, esta plataforma registra las actividades que se realizan o que se aplican dentro del consultorio. ¿Y de quién? Pues de los profesionales que lo hacen, ¿no? Si yo como enfermera realizo ciertas detecciones, yo enfermera tendré que estar, o el debiera ser, es que tendría que estar capturando esta actividad que estoy realizando. Si el médico en el consultorio realiza ciertas atenciones y detecciones, serán solo estas actividades las que tenga que registrar, no más, no menos. Recuerden que es lo que yo hago, las acciones que yo hago o yo le realizo a un paciente durante su consulta en la atención, ¿no? Atención de la consulta, vaya, como tal. Y así todos los profesionales que vean a esa persona, a ese paciente, a ese usuario, única y exclusivamente registro lo que yo hago, lo que yo le realizo. No me puedo estar inventando ahí detecciones que no estoy haciendo o colocando información que la plataforma no me pide, ¿sale? Porque si bien, y que es algo que hemos estado diciendo también en repetidas ocasiones, hacemos muchas actividades, no todas se registran en el SIS, ¿sale? Entonces, bueno, nada más como para acotar esta parte, más allá de quién captura, bueno, todas estas plataformas se realizan en base a una normativa, en base a guías de práctica clínica, a los protocolos mismos de atención. Entonces, solo para acotar esto, ¿no? Se captura lo que se hace dentro de la consulta a un paciente, y ¿quién lo captura? Pues la persona que aplica, ¿no? Estas acciones. De acuerdo, Caro. Muy bien, continuando, voy a hacer el cambio de perfil. Ya no, otra duda respecto a estos módulos o a la captura del médico. No. Muy bien. Tienen personal de nutrición. No son nuestros pacientes. Licenciada, último. Una Sí. pregunta. Estas detecciones entiendo que son para pacientes internos, ¿verdad, licenciada? No son para pacientes externos. Es que ahí tengo esta duda porque las detecciones que nosotros hacemos son para pacientes externas a la unidad. Esas no se reportarían. Solamente Pacientes si hubiera un factor de externos. riesgo a un paciente que esté en mi unidad. No entendemos. ¿No? Yo tengo un paciente que forma parte de la UNEM y le quiero hacer una detección, ya tiene diabetes y le quiero hacer una detección de dislipidemia. Esa detección sí la tendría que capturar. O no, lo que no entendemos es a qué te refieres, bueno, perdón, a qué se refiere con un paciente externo y un paciente interno. No. Un paciente interno es, por ejemplo, un paciente que viene a consulta aquí normalmente ya en la UNEM. Y un paciente externo es como cuando se hacen estas campañas de detecciones y entonces ahí se les aplica factores de riesgo a estos pacientes. Ok. No hay una variable para las detecciones como tal. No tenemos variables específicas para eventos masivos o para ferias de la salud. El único programa que tiene este tipo de variables es salud bucal,
Desconocemos por qué, supongo que es por, no sé, pero el Programa Federal de Salud Bucal sí tiene variables específicas para jornadas de salud, pero ningún otro programa. Entonces, sí, digo, la DGIS nos ha comentado que sí se pueden estar capturando o registrando estas detecciones, pero siempre y cuando se complete o se haga como toda la parte nominal. No es lo correcto, pero bueno, ya también se deja como en manos, ¿no? del programa. Ok, ok, muchísimas gracias. Es que más bien esa también era duda porque realmente las detecciones que nosotros hacemos son más a pacientes, a gente como en campaña, como las campañas, no es gente que viene normalmente a consulta. Entonces esto no se capturaría en esta plataforma. Le agradezco mucho la información. Sí, digo, bueno, sabemos que son acciones que realizan y que estarían en posibilidad de capturarlas, pues siempre y cuando tengan el dato nominal, ¿no? O sea, apegándose a los requisitos y a la información que solicita la plataforma, pues sí pueden capturarlas, pero vamos, como decía la licenciada, si es en masa, si son muchísimos, pues no tenemos como variables concentradas, ¿no? De concentración. Pero si tienen sus datos nominales, los que solicita la plataforma, sí pueden registrarlos en plataforma. Gracias. Muy bien. Entonces, un perfil de nutrición ve lo que corresponde a consulta externa y al módulo de detecciones en caso de que realice detecciones, como ya lo habíamos comentado. Y bueno, siguiendo la línea y sabiendo que en la visita de un paciente pues acude pasa, ¿no? Por todos los servicios. Vamos a seguir usando el mismo paciente. Ahí. Y recordemos, bueno, yo aquí me fui de largo, pero recordemos que este campo de servicios médicos y medicamentos gratuitos depende del personal que esté otorgando la consulta, no del paciente. Si, por ejemplo, este personal, esta nutrióloga, pertenece al programa, pues se puede dejar, ¿no? Pero sí es una variable, es un campo que sí tienen que estar revisando, por favor. En el caso de nutriólogo, como pueden ver, el servicio por default ya no lo da, nos da el servicio de nutrición, nos trae los datos del paciente y pues ya seleccionamos. ¿Me pueden compartir un diagnóstico que utilizan frecuentemente los nutriólogos en la unidad? Es que nosotros, licenciada, ponemos los mismos diagnósticos que los médicos. Cuando nosotros registramos en la hoja diaria también ponemos diabetes, hipertensión, no como tal un diagnóstico obesidad o sobrepeso. Entonces no sé aquí cuál se vaya a utilizar. O si solamente vamos a poner obesidad, si tuvieran obesidad, ya no ponemos los médicos. Es que, bueno, por ejemplo, es uno de los cambios y es uno de los datos creo que más relevantes en la captura nominal.
de acuerdo al perfil de cada uno de ustedes, el diagnóstico que motiva la consulta, si bien sabemos que el paciente está acudiendo a una UNEM porque tiene una enfermedad crónica que puede ser diabetes, ustedes como nutriólogos, bueno, sí lo están atendiendo por diabetes, pero a lo mejor tiene obesidad de este paciente, entonces es permitido, es correcto que ustedes capturen la obesidad. Y como comorbilidad, el paciente tiene diabetes y como otra comorbilidad tiene hipertensión. Entonces se esperaría que un nutriólogo vea, o su diagnóstico principal puede ser la diabetes, o perdón, la obesidad, o el sobrepeso, o desnutrición, y poner las otras comorbilidades. Entonces, Licenciada, pero en el caso de ellas, pacientes que no tengan obesidad, también estaría bien poner diabetes, porque de acuerdo a las guías y a las normas hay planes de alimentación específicos para estas patologías, igual para los pacientes con hipertensión o, por ejemplo, en su caso, los pacientes que nosotros atendemos con insuficiencia renal. Entonces, sí, para ellas sí también sería, si no tuviera sí, obesidad, diabetes, ¿verdad? sí, es correcto. O sea, vamos, si el motivo, si ustedes le están dando su plan nutricio, por la diabetes, sí, es correcto. Lo que yo me refería es que a lo mejor ustedes detectan o están tratando así como la obesidad, que es derivada de diabetes, este, no es, si no es incorrecto que pongan como primer diagnóstico obesidad y como comorbilidades diabetes, o que lo hagan así de diabetes y tiene obesidad. O sea, en ese sentido, vamos, no es incorrecto que utilicen el diagnóstico del médico general. Nada más, el comentario es que sí pueden utilizar diagnósticos nutricios como primer diagnóstico. Y bueno, como ya comentábamos antes, el programa al que se va esa consulta, pues va a ser determinado por el primer diagnóstico que se plasme. Y pues bueno, nuevamente vienen capturaría si se realizó algunas de las acciones que vienen en la parte, en los apartados de abajo, como consulta integrada de línea de vida, si se presenta cartilla, si hace una referencia, y opcional, si quiere poner la fecha de su próxima cita con este prestador. Damos clic en guardar y ya se guarda nuestra atención de nutrición. Respecto a este perfil, ¿tienen alguna duda? Bueno, como ya veíamos, pues las detecciones, la plantilla de detecciones es la misma que vimos hace unos momentos en este respecto, ¿no? ¿Alguna duda o comentario? No, ¿Qué pase? gracias. Ok, muy No, bien. licenciada. Entonces voy a cambiar a un perfil de psicología.
Muy bien, la psicóloga, bueno, tienen acceso a consulta externa, pero solamente pueden registrar el resultado de pruebas EDI. Por la naturaleza de la unidad, asumo que ustedes no realizan esta actividad. Es correcto, ¿verdad? ¿Como cuáles? A ver, ¿por qué no la abre, porfis? Como prueba EDI. Que hagan pruebas EDI. No, no las realizan. La prueba EDI es para niños. Sí, exacto, No, pruebas EDI. Es lo único que pueden capturar en la plantilla de consulta externa. El resultado de prueba EDI. Obviamente, pues va a depender de que aquí se seleccione un paciente menor o de 5 años, y esta prueba se habilitará. Pero no tienen otro, digamos, otro permiso de captura en consulta externa. Por lo tanto, bueno, sería más bien el uso de la plantilla de salud mental. También tienen acceso a planificación familiar para los casos en los que otorgan consejería a adolescentes. Entonces, por eso se habilitó la plantilla de planificación familiar para el personal de psicología cuando atiende a un paciente adolescente y otorga esta consejería, ¿no? O además de su atención psicológica, o de seguimiento, le da orientación de planificación familiar. Tiene la posibilidad de entrar a la plantilla de planificación familiar y registrar esa orientación. Y bueno, en la detección, pues las detecciones, ¿no? De consumo de sustancias adictivas. Al igual que todas las plantillas anteriores, tenemos los datos generales de captura, que son la fecha. Obviamente tenemos que seleccionar al paciente. En este caso voy a hacer un cambio de paciente. Ya revisamos de forma general que estén todos los datos obligatorios correctos. Damos clic en guardar para que quede seleccionado. Ponemos o seleccionamos la fecha de consulta, el servicio, por ejemplo, psicología. No sé si utilizan de forma diferente a algún otro servicio. No, nos interesa, por ejemplo, esto que estás llenando de peso y talla. Si fuera el mismo paciente anterior, me imagino que saldrían los mismos datos. Así es. Si por ejemplo cambiamos el paciente, podemos cambiar el paciente. No me los trajo. No me los trajo porque este paciente en su bandeja de admisión no tiene los datos. No tiene sus datos de peso, talla,
circunferencia de cintura, presión arterial, etcétera, no los tiene capturados. Entonces, si bien es cierto, el paciente ya existe, pero y me los dio en la plantilla, más bien con el usuario anterior, porque fue en la misma atención, se realizó una consulta y bueno, tardó, pero sí me los trajo. Sí, se los dio. Pero puede pasar que no me los trajera si es como un usuario diferente, podría ocurrir. La verdad es que, bueno, son detalles que a veces nosotros no nos percatamos como tanto, más bien ustedes que los utilizan. Pero generalmente nos trae los datos de la última consulta o atención que se le otorgó. Sí, los vemos el mismo día. Ah, muy bien. Entonces, por ejemplo, me apoyan con un diagnóstico para... Sucede lo mismo, nosotros vemos diabetes, hipertensión y obesidad. No vemos comorbilidades como esquizofrenia o consumo de tabaco, porque para eso lo mandamos al área de capa o de CISAME. Y por ejemplo, bueno, en la sesión anterior recuerdo que comentaron que era así como la adherencia al tratamiento. Es correcto. Bueno, podrían usar, no sé, la adherencia al la adherencia lleva H, ¿verdad? H. Gracias. La adherencia al tratamiento. Podrían utilizarlo como su principal diagnóstico y ponerlas diabetes, hipertensión. Si por ejemplo tienen un síndrome metabólico y ya no hay diagnóstico 4, ¿puedo ponerlo por ejemplo en diagnóstico 2 síndrome metabólico? Sí. Sí, sabemos, bueno, tengo entendido que el síndrome metabólico ya es como la conjunción de varias cosas, ¿no? Ya se considera un síndrome metabólico. A lo mejor él tiene diabetes, hipertensión, dislipidemia y ese es el síndrome metabólico, yo pensándolo yo, ¿verdad? Correcto. Entonces, en lugar de ponerlos separados, aquí sería síndrome metabólico. Y es correcto. Pero está ok. Y es correcto que pongan la adherencia al tratamiento como primer diagnóstico y el síndrome metabólico como una comorbilidad. Eso está bien aplicado. Al ser la plantilla de salud mental, no hay el programa en automático, es salud mental para todos. Y por ejemplo, esta parte del diagnóstico, pues nosotros esperaríamos se esperaría que un psicólogo pusiera como a lo mejor un diagnóstico relacionado a la salud mental y por ejemplo en el caso de ustedes que no, si bien es cierto, no tratan estas afecciones de esquizofrenia ni cosas de esas, pero a lo mejor sí, suponiendo que el paciente llegara con depresión, pues es una depresión que se entendería derivada de este síndrome metabólico, ¿no? Entonces, sí. Es correcto que ustedes estuvieran plasmando en sus diagnósticos depresión, ansiedad, porque se va a entender pues que es del derivado de la enfermedad que están padeciendo. Pero si no lo tuviera, si no tiene depresión ni ansiedad, no es problema si no lo pongo. No, claro que no. No sería problema que no, o sea, vamos, no es necesario que cataloguen a todos los pacientes con ansiedad claro. o con depresión, ¿verdad? Ahora, no. Sí. Cuando es un paciente de primera vez, se aplica pruebas de, ahí sí, alcoholismo, trastornos de conducta alimenticia, depresión y ansiedad. Si es que tuvieran esa comorbilidad, nosotros lo referimos a capa o así según sea el caso.
ya estoy viendo ahí que dice referido o contrarreferido, me imagino que ahí haría yo la referencia, ¿verdad? Así es. Y en la parte de arriba donde pusiste alcohol y alcohol, tabaco y cannabis, si fuera un paciente de primera vez, podría poner entrevista y, claro. Sí, y adelante. estudio psicométrico. Sí. Ustedes aquí van a poner las acciones que hayan realizado. Si realizaron una entrevista, se coloca si se le dio una psicoterapia, si detectaron que fue que la atención fue por alcohol o otras sustancias o bien si esta parte ya terminó y el paciente está en remisión, pues aquí se colocaría. Sí. Discúlpame. Entonces, sí es como ahorita que pusiste atención por adicciones, o sea, no lo voy a atender por adicción, pero si en mi prueba, en mi estudio psicométrico, salió positivo alcoholismo o alguna otra sustancia, ahí sí lo marco o no, porque ahí dice atención, no dice como... No, en ese caso sería una detección. Okay. Si en ese momento, en esta entrevista, ustedes realizan esta detección de alcoholismo, tabaco o alguna otra sustancia, ahí más bien correspondería que ustedes registraran una detección. Independientemente de que lo vayan a referir, ustedes realizaron la detección y entonces en esta parte, bueno, plasman la entrevista, plasman el estudio o la psicoterapia y además, una vez que se va a guardar en el caso de que lo vayan a referir porque está deprimido el paciente, bueno, seleccionarían que la referencia de otras, no va a pedir otro dato de la referencia porque para Simbasis el manejo de la referencia no es su competencia. Su proceso de referencia se va a llevar por trabajo social como siempre se ha llevado, simplemente aquí le estoy diciendo sí lo referí, pero para CIS no le compete decir y a dónde lo referiste y toda esa documentación, simplemente quiere saber si se refirió o no, o en su defecto, cuándo fue contrarreferido. Entonces, guardo ahí. En este momento se guardaría, aceptamos y me vengo aquí al módulo de detecciones. No me lo vuelve a poner blanco, me pone el mismo paciente o tengo que volver. Exactamente. No, cambiamos al módulo de detecciones, le damos continuar. El paciente me lo va a dejar o me lo debe dejar porque no estoy haciendo, hasta este momento no he cambiado de paciente. Mientras yo no lo cambie acá, se va a quedar y entonces ya puedo registrar la detección. Perfecto. Entonces aquí, psicología, y entonces dijimos que tenía hombres, no. Hepatitis, cáncer, nada más que aquí no me está dando, aquí está, alcoholismo, ¿no? Suponiendo. Tabaquismo y fármacos. Entonces ya plasmé mi detección, las detecciones que en la entrevista vi y guardo acá. Aquí acabas de poner eso de tiras de detección, entonces ahí le tengo que... Sí, se tendría que poner, como yo le puse un resultado de una medición de glucemia, por eso me está pidiendo las tiras. Pero tendríamos que poner uno. Y guardamos. Perfecto. Y entonces, este prestador realizó su consulta, su atención de primera vez al paciente, detecta unas adicciones y entonces plasma la detección de adicciones. Así como comentabas,
me puedo ir a la historia clínica y ahí va a aparecer en mi hoja las detecciones que hice. Ah, sí, si mal no recuerdo, sí. Ay. A ver, me voy a venir. Vamos a buscar el registro que acabamos de hacer. Y entonces, aquí tengo El ojito. bueno, vienen los datos, ¿no? Aquí son una serie de checks que se estarían como pues poniendo, ¿no? De acuerdo a la entrevista que se haya realizado al paciente, por ejemplo. Bueno, como pueden ver, no se plasman las detecciones. Es más bien como, si bien se trae datos de la bandeja de admisión, no nos está trayendo Es lo que plasmado. esa decías que se podía llenar o no. Sí, esta es opcional. No es de uso obligatorio. Como les comentaba, es opcional y es si es que les No es sirve de para utilidad. hacer Sí. Ajá. Pero ya para imprimir la hoja diaria. Sí, si por ejemplo quieren imprimir la hoja diaria, le dan clic en su caso va a ser en su nombre, aquí donde dice profesional que dio la consulta, le dan clic y se va a abrir esta ventanita, le dan clic en el botón que dice hoja diaria, seleccionan la fecha que quieren generar y se genera la hoja. Bueno, ustedes no lo pueden ver, pero... Que me dices que sale en Excel, ¿no? Sí, se genera una hoja de Excel. Y ahí ya me viene con todos los pacientes que vi ese día. Exactamente. Y ya no sería necesario llenar la hoja física, ¿verdad? Pues no, o sea, siempre que ustedes estén realizando la captura al momento de la atención, pues no será necesario. Pues más bien al momento de la atención, porque pues bueno, yo no tengo tan buena memoria como para acordarme de todos los pacientes y cada uno como la particularidad que se haya visto. Y a lo mejor al final del día, si quiero capturar a todos los pacientes, pues no me voy a acordar como de esas especificaciones. Y yo en lo personal me apoyaría en la hoja diaria, ¿verdad? Pero si ustedes tienen la posibilidad de, en el momento en que están atendiendo al paciente, pueden ir realizando esta captura, no sería necesario tenerlo como en físico, ¿no? A mano. Y es pues la impresión de esta hoja diaria es tan válida como tener el formato que ahorita están manejando. Exactamente. Obviamente pues, también dependerá de lo que la jurisdicción les indique y si ellos les solicitan de alguna manera tener ambas, pues sí ya sería cuestión de esa organización propia de la jurisdicción, o si la jurisdicción les dice, ok, yo les acepto la impresión
de Simba, pues adelante. Muchas gracias. Yo creo que eso lo checamos, Ari, aquí al interior de Judy. Sí, eso depende de ti, Cristi, cómo lo acuerdes con ellos. Ok, gracias. ¿Quién nos falta? Enfermería. Una pregunta, ¿las enfermeras están en apoyo al médico, realizan prestación de alguna atención, consulta? Porque bueno, sabemos que en primer nivel el personal de enfermería realiza el grueso de las detecciones, lleva esta parte de el manejo de tarjeteros, entrega de métodos de planificación familiar, pero pues también sabemos que en sus unidades, por su naturaleza, pues no se realizarían estas acciones. ¿Me pueden platicar qué es lo que la enfermera realiza ahí con ustedes? Sí, buenas tardes. ¿Sí me escucho? Sí. En el área de enfermería se realiza lo que son los signos vitales, laboratorios y también se lleva lo que son los planes de cuidado. Se hace la valoración al paciente cefalocaudal y en base a eso realizamos lo que son las valoraciones de enfermería. Por ejemplo, ¿qué sería una valoración? Realizamos lo que es en cuestión de la oxigenación, checamos lo que es la parte de, viene unas preguntas que van hacia el paciente, si fuma, si por ahí ha tenido problemas en la respiración, tiene tiempo cocinando con leña o carbón, y en base a esto realizamos lo que es un diagnóstico de enfermería y le damos seguimiento. Igual en la eliminación, si tiene algún problema en este patrón de eliminación, también son cuestionarios que van enfocados hacia el paciente. Y en base a esto se hace su diagnóstico de enfermería y su plan de cuidados. Son 14 cuestionarios que se le hace a los pacientes. Ok, y por ejemplo, un diagnóstico de enfermería, ¿cuál sería? O por ejemplo, ¿qué diagnóstico ustedes es uno de los que utilizan? Por ejemplo, sería el de estreñimiento. En cuestión de realizar los cuestionarios de eliminación, muchas veces los pacientes llegan a presentar estreñimiento. Y dentro de este diagnóstico de estreñimiento, ¿ustedes le dan al paciente, no sé, qué realizar, o qué tomar o algo así? ¿Le indican al paciente o es simplemente pasar este dato al médico y él va a determinar lo que, o sea, él le va a decir al paciente, pues va a hacer esto para solventar el estreñimiento? No, en este caso al paciente le damos lo que es la orientación de, por ejemplo, de tomar abundantes líquidos, consumir, por ejemplo, fibra o algunos tipos de alimentos que contengan esta cantidad de fibra, y se hace la evaluación para el siguiente mes para ver cómo continúa el paciente de acuerdo a lo que le hemos estado mencionando. En este caso, licenciada, pues ellas estarían dando el tratamiento
de cuidados, el tratamiento higiénico, el cuidado higiénico, por ejemplo, en cuestión de los hábitos de intestinales, de cómo ingerir más verduras, más fibra, el hacer ejercicio, el cuidar la preparación de algunos alimentos. También otro de los diagnósticos que hace enfermería es precisamente diabetes. En este caso, ellas valoran y una de sus principales funciones es hacer valoraciones podológicas y esto es para detectar el pie diabético antes de que aparezca como tal una complicación, que en este caso serían las úlceras. Otro de los diagnósticos que ellas valoran es hipertensión arterial, que también hacen el seguimiento de los pacientes solicitándoles, por ejemplo, ¿cómo se llama? Los registros de la presión arterial, al igual que el de la glucosa, para darles indicaciones sobre el cuidado, sobre la toma de sus medicamentos, sobre la toma de presión arterial. Entonces ellos le dan como este plan, así les llaman ellos, esos planes de cuidados en cuestión de las patologías que el paciente tiene, aparte de las necesidades, como le mencionaba la licenciada Isabel, de las necesidades de Victoria Henderson, que también habla sobre el cuidado de los dientes, la oxigenación, en este caso de la tuberculosis. No sé si está bien lo que le mencioné. Sí, sí, bueno, nosotros preguntamos porque, pues sí, es bastante diferente, sí cambia las acciones, ¿no? De la enfermera en una unidad de su tipo a lo que la enfermera de primer nivel pudiera estar realizando, que sabemos que todas, en todas las unidades, realizan muchísimas acciones. En ese sentido, pues bueno, lamentablemente sí, no capta o no es objetivo captar así como todas las acciones, porque sabemos que el personal de enfermería hace más acciones que diagnóstico tal cual. A lo mejor el médico es el que realiza el diagnóstico y la enfermera en subsecuencia, en las posteriores consultas del paciente o el que acude el paciente a la unidad, pues da seguimiento a estos diagnósticos ya realizados y da asesorías. SINVA no está diseñado como para captar estas acciones que la enfermera pudiera estar realizando. Es por eso que nosotros les preguntábamos así como, o sea, ¿qué diagnostican? Sí es un tema, pues, que se tendría que revisar. En sí, la enfermera, en los casos que esté de apoyo en la toma de signos vitales, somatometría, lo que comentan de realizar cuestionarios, etcétera, la naturaleza de sus cuestionarios en particular de la unidad no están dentro de, pues, ni de las detecciones de CIS como acabamos de ver, no las contiene, porque son muy particulares, o sea, si los podemos ver, pues son muy generales, no tienen la particularidad como lo mencionan de pie diabético, etcétera. Entonces estas acciones pues no podrían registrarse en esta plataforma. Y la toma de signos vitales y somatometría pues sería más bien como de apoyo al médico y sería como pasar este dato al médico para que el médico lo estuviera plasmando dentro de la consulta del paciente. O sea, es parte de los datos que el médico requerirá para realizar una consulta, ¿no? Completa. Entonces, si bien es cierto, la enfermera tiene acceso al módulo a la plantilla de consulta externa, pues podría estar registrando a lo mejor
esto de estreñimiento, ¿no? O sea, se diagnostica estreñimiento, pero sí, en cuanto a las demás actividades, sobre todo de los cuestionarios, pues no entrarían aquí, lo cual no quiere decir que no estén realizando sus actividades. Recordemos que Simbasis en particular no es su objetivo medir la productividad. ¿Qué quiere decir? Que pues Simbasis no está en condiciones para captar todas las acciones que realizan las enfermeras. Sabemos que llevan sus formatos propios de enfermería en los que sí plasman todas sus actividades. Pero para CIS, al ser el objetivo captar las enfermedades de la población, saber de qué está enferma la población, pues lo que quiere saber es si tienen gripe, diabetes, hipertensión, gastroenteritis, etcétera, pero no está dentro de sus objetivos captar si se realizó el cuestionario o si se aplicó la inyección, si se realizó una curación. Estas acciones no entran dentro de Simbasis. ¿Qué acciones, perdón, Lic, qué acciones se capturaría, por ejemplo, en el caso de enfermería en Simbasis? Las acciones que realice el personal. Me gustaría por ahí que igual lo podemos tratar en otra sesión, pero que sí primero conozcan los instructivos. ¿Sí los conocen? ¿Sí los han por ahí revisado? Sí, licenciada. Entonces, lo único que se podría estar capturando o registrando es lo que está o la información que está en estos instructivos, en estos formatos y bueno, que se describen en los instructivos. Lo que no esté en el formato, aquellas actividades que ustedes realicen y no estén en esos formatos, no se pueden capturar. Es que junto es la duda que teníamos, licenciada, porque nosotros veíamos como que si nosotros valorábamos diagnóstico CIE, pues lo pusiéramos en rojo ahí como dice el instructivo, y como en UNEM enfermedades crónicas todos vemos padecimientos crónicos degenerativos como diabetes, hipertensión, obesidad y lipidemia, pues todos en la hoja de Simbasis que tenemos impresa llenábamos así, con base a los diagnósticos que vemos y todas las áreas lo estábamos llenando de esa forma. Eso por un lado. Por otro lado, licenciada, mi pregunta sería, esto no tendría nada que ver con Simbasis, la hoja diaria, porque, por ejemplo, en el caso de productividad, en el Simbasis, el numérico, nosotros ponemos, por ejemplo, la productividad de enfermería, y en este caso el CIS, en enfermería le jala lo que es las valoraciones podológicas. Entonces, no sé si eso tiene algo que ver o nada tiene que ver la hoja diaria con el reporte que se hace en Simbasis. Sí, pues si viene en el informe, ahorita no recuerdo si está la variable, pero si viene en el informe, pues el informe son netamente datos concentrados. Y lo que estamos viendo aquí son las capturas nominales. Y como lo comentaba hace un momento, ¿qué se va a poner en la captura nominal? Pues lo que se realiza en el consultorio, no más, no menos. O sea, si alguna nutrióloga está viendo al paciente por diabetes como tal, porque ese es el diagnóstico que se motivó la consulta, pues se coloca. No hay como ningún problema. Ya en un futuro, que es lo que está planeando la de GIS, es ahora sí coordinar que tanto el profesionista como el diagnóstico como el plan de tratamiento pues sea coherente, ¿no?
pero ese ahorita, pues no se está trabajando aún en eso. Pero sí, por eso lo vi en el consultorio, a un paciente se coloca por lo que yo lo estoy atendiendo. Muchas gracias, licenciada. Sí, y con respecto a su informe, el hecho de que la unidad capture consultas y atenciones de forma nominal no va, no quiere decir que se va a dejar de reportar el informe. Entonces, en este informe sí tendrán que plasmar todas las acciones que hayan realizado, ¿no? En el informe sí viene la revisión de fondos de ojo, la exploración podológica, todo eso sí lo van a plasmar en el informe particular de enfermedades crónicas. Le agradezco. ¿Alguna otra duda o comentario? Bueno, respecto a la captura, pues bueno, enfermería tiene acceso a consulta externa, planificación familiar, pero pues como veíamos, ustedes no realizan entregas de métodos de planificación familiar o control de la natalidad. En caso de que la enfermera pudiera o llegara a realizar la detección de una de las detecciones que están plasmadas en esta plantilla, pues pudiera estarla registrando, pero si no es el caso, pues no se estaría utilizando. No sé si hubiera alguna otra duda, comentario, o si Cristi quiere agregar algo. Licenciada, tengo entendido por el oficio que esta actividad se va a iniciar a partir del 1 de noviembre. Para ese 1 de noviembre ya vamos a tener las claves, ¿verdad? Sí, se está trabajando en eso, como realmente apenas, bueno, que ya no las proporcionaron, ahorita se están generando las claves, nada más que se estaba revisando algunas cosas que de repente vienen mal los de algún CUR o algo, entonces eso implica un poquito más de estar verificando esa información, pero trataremos de darle la recia para entregarles las claves, En dado caso, licenciada Cristi, si esto se va a tener que hacer retroactivo, es decir, voy a capturar, por ejemplo, si me las dan el 5 de noviembre, voy a capturar las del primero, las que se vieron el 1 de noviembre, ¿y eso se puede hacer hacia atrás? Sí, sí se puede. O sea, durante el mes pueden estar capturando la información exclusivo de ese mes. ¿Sí? Ah, ok. Gracias. Sí, pues no sé si hubiera más dudas, comentarios. Sabemos que a partir de que reinicien con la captura, pues puede darse, ¿no?, más dudas. En caso de que estén en posibilidad de entrar a la página de capacitación y realizar pruebas, pues sería mucho mejor para que vayan conociendo ya más, digamos, en vivo y la experiencia de la práctica, la plataforma, y pues cualquier duda nos la pueden hacer llegar a través de Cristi y pues daríamos seguimiento también si en caso de ser necesario que requirieran alguna otra apoyo en reafirmar algo, pues lo podemos agendar. Pues si no hay más que agregar, creo que podríamos finalizar la sesión. Le agradezco mucho, licenciada. Bonita tarde. Gracias, Caro, Sari, y a todos por su atención. Gracias, hasta luego, Cristi. Gracias, les agradecemos su tiempo y su atención. Que tengan bonita tarde.